Bueno, comenzamos tercer encuentro, tercera parte de este programado curso experimental sobre el pensamiento de Perón, organizado desde la agrupación Forjando Utopías. El tema de este tercer encuentro, como lo veníamos adelantando, es la comunidad organizada. Si se quiere, el núcleo central del pensamiento de Perón. Veamos. Ya habíamos dicho en los encuentros anteriores que hacia 1950 el general en el gobierno ya había concretado gran parte de su revolución social. Prácticamente había generado una profunda transformación de la Argentina sin sangre y con una convivencia aceptable, dicho del padre Hernán Benítez. No obstante, estaba hostigado por quienes habían perdido el predominio político de nuestro territorio y sobre todo por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial que querían terminar de imponer su voluntad en la totalidad del mundo. Perón, después de todas esas concreciones, creyó que había llegado el tiempo de dar la batalla ideológica. Y en ese contexto fue que se produce el Congreso de Filosofía en la ciudad de Mendoza en el año 1949, y a él le pareció que era el ámbito adecuado para presentar sus ideas, nuestras ideas, afirmémoslo, son nuestras ideas ante el mundo. Teníamos una concepción diferente, una concepción original y organizada desde aquí, desde el nosotros, situado en nuestro territorio. Perón creía que el tema pasaba por convencer al mundo que era posible, convencer al mundo que era posible lograr una sociedad más equilibrada y justa. Sabía, era consciente que para eso había que confrontar con los dos poderes en juego por la dominación mundial. Sabía también, en parte cuando él antes de la guerra había estado por Europa, había podido verificar algunos de estos elementos, pero también lo conocía por algunos, o sea, por toda la política internacional que llevaba adelante la Argentina, que en Europa y en algunos otros lugares del mundo se estaba generando interés por conocer la experiencia argentina, la inédita experiencia argentina. Algunos de ellos, tiempo después, 10 años después, se iban a transformar en líderes mundiales importantes como el egipcio Nasser o el argelino Ben Bella. Llega el Congreso y Perón es quien da la conferencia de cierre. Y en esa conferencia de cierre del Congreso de Filosofía de Mendoza de 1949, se mandó una enorme reflexión sobre lo que había sido la evolución filosófica del mundo y los distintos conceptos a lo largo de esa evolución en el vínculo entre el individuo, la sociedad y el Estado. Hoy diríamos entre las personas, la sociedad civil y el Estado. Algo poco común en Perón. Ese discurso, esa conferencia fue leída. Posiblemente no quedaba otra alternativa desde el punto de vista de la enorme cantidad de citas filosóficas que en respaldo de su posición había recopilado en la conferencia que brindó.
Según una investigación fundamentalmente llevada adelante por el filósofo Jorge Bolívar, Perón, y con muchas confidencias de Hernán Benítez, pero trabajó varias semanas previas al Congreso eh, a partir de un esqueleto político-ideológico sólido que él había organizado alrededor de un planteo tercerista entre el individualismo típico del liberalismo capitalista y el colectivismo del comunismo marxista. Eh, También trabajaba en ese esqueleto ideológico remarcando los peligros que suponía la idea de un poder centralizado en un mecanismo burocrático como el del Estado, sin una nueva reorganización de ese Estado a partir de una forma novedosa de organización comunitaria que garantizase mayor participación popular y que ese Estado se comportara en función de los intereses del pueblo y no de los grupos de interés dominantes. O sea, este es un poco el meollo de ese esqueleto político que en alguna medida él había armado. También lo vimos en el encuentro, en los dos encuentros pasados, estaba totalmente convencido que después de ese tiempo, de esos 3, 4 años de gobierno, la práctica política llevada adelante requería, a lo mejor porque tampoco había tantos cuadros políticos capaces de divulgar, requería de una doctrina, una síntesis esquemática, sistémica de esa práctica, de las razones de esa práctica, que explique y unifique la posición del pueblo argentino. Que eso debía organizarse a partir de un pensamiento netamente americano, típicamente nuestro, pensado desde nuestra América, ¿eh? Sin dejar de reconocer la existencia de una deuda con algunos pensadores europeos. En la concepción de Perón, fundamentalmente con la corriente filosófica humanista y de la doctrina social de la Iglesia, o sea, los planteos del cristianismo. ¿De dónde surge? Porque la conferencia no tuvo nombre. La conferencia, pero, o sea, se anunció conferencia de cierre, presidente de la República. El nombre lo tuvo un año después, cuando por primera vez el texto de esa conferencia fue publicada, en 1950. Y ahí ya salió con el nombre de la comunidad organizada. Y debemos reconocer que es un texto difícil de leer. Difícil de leer porque hay una continuidad enorme de citas filosóficas alrededor de una idea que a veces o sea, la cantidad de citas te hace perder la hilación de hacia dónde va esa idea. Eh, Algunas opiniones alrededor de la comunidad organizada. Oscar Castellucci, que la volvió a reeditar desde ese equipo de investigación que él dirige en el Congreso de la Nación Argentina, en la biblioteca, considera que la comunidad organizada es el alfa, el inicio del pensamiento peronista, y que el modelo argentino para el proyecto nacional es el omega. En fin, usando textos bíblicos del alfa y el omega, el inicio del pensamiento de Perón está, la base del pensamiento de Perón está en la comunidad organizada. Y el cierre, porque físicamente se nos fue y no hubo forma de recrear su pensamiento, en alguna medida está en el modelo argentino para el proyecto nacional. Y también remarco una coincidencia. Hay dudas sobre si en ambos textos la redacción es del propio Perón. No sabemos.
al día de hoy, a pesar de las investigaciones hechas, si ese texto salió de la pluma de Perón o fue escrito por alguno de las tantas personas que se movían alrededor de la presidencia. Lo que sí no cabe duda, lo afirma Castellucci, todos los que han, o sea, Castellucci, Bolívar y todos los que han estudiado a hoy el pensamiento de Perón, es que ese texto es inspiración de Perón. O sea, por los conceptos y los núcleos temáticos que contiene, por su reaparición en publicaciones posteriores del propio general Perón, no hay duda que esos conceptos son de él. La idea, la inspiración es de Perón. Como les decía, Bolívar investigó y entrevistó a un montón de personas sospechosas que pudieron haber participado. Algunos hasta le atribuyeron, dando, o sea, o quitándole importancia al trabajo de Perón, la autoría a alguno de ellos, como el filósofo Carlos de Astrada o el cura Hernán Benítez, que también era filósofo, y algunos hablaban de Nimio de Anquín y algunos otros filósofos argentinos de aquel tiempo. En sí, ninguno de ellos reconoció su participación y en sí todos dijeron que a pedido de Perón le habían arrimado algún tipo de textos alrededor de una idea, de una concepción, afirmando un poco lo que ya veníamos diciendo. La concepción es de Perón. Quizás él no buscó los textos de los filósofos, no los iba a ignorar igual. Eh, pero este es el aporte que por ahí hicieron alguna de estos autores. Lo que sí está claro, en una conferencia en Madrid, creo que alrededor del año 1964, Perón reconoce lo que le decía hace un rato. En la comunidad organizada están las ideas básicas del peronismo. ¿eh? El tronco ideológico del peronismo, la base ideológica del peronismo está en la comunidad organizada. Y ese tronco ideológico está avalado por un conjunto de citas filosóficas, que es lo que le arrimaron los filósofos recién nombrados. Si hubo alguien que compaginó y armó el texto a partir del guión elaborado por Perón, o sea, si alguien que escribió al día de hoy no lo sabemos. Algunos le atribuyen esa tarea a Méndez San Martín, que poco tiempo después fue ministro de Educación de la última parte del peronismo y que por esos tiempos se desempeñaba en la Fundación Evita como uno de los colaboradores de Eva Perón. No lo sé. Algún momento por ahí esto se podrá desentrañar, pero hasta ahora la historia no pudo afirmar quién pudo haber llevado, cosa que en el modelo está más claro. En el modelo, el redactor del texto, a partir del guión de Perón, fue el coronel Damasco. Pero aquí la cosa está más oscura. No siguió un solo filósofo. Esa fue la pregunta que me formulaba. Sino que a lo largo de la historia fue tomando ideas fundadas en los valores que son el tronco de nuestra concepción ideológica. Y fue poniendo las citas de un modo ordenado, buscando reafirmar en alguna medida esos valores, esos principios, esa incipiente ideología, a partir de conceptos que él sostiene como fundamentales. Las citas, en alguna medida, lo que buscan es avalar aquel otro contenido. Afirmando lo que estábamos
contando en La Hora de los Pueblos, el libro de 1968, Perón nos dice, esto de que es la síntesis ideológica está afirmado en muchos discursos, escritos, textos posteriores de Perón. En 1968, La Hora de los Pueblos dice, el justicialismo fijó su ideología en el primer Congreso de Filosofía de Mendoza, que acaba de editarse nuevamente con el título de una comunidad organizada, y que da el fundamento filosófico a la doctrina peronista. Ya hicimos la disquisición ideología y doctrina. La ideología es esa concepción, ese fundamento filosófico. La doctrina, la síntesis para exponer y unificar la concepción en un determinado momento histórico. Bolívar, en alguna medida, y esta frase me llamó mucho la atención, por eso me pareció oportuno remarcarlo. ¿eh? Indica que la comunidad organizada se trata del núcleo de fondo utópico fundamental, núcleo central, de fondo, es la base de nuestra ideología, y utópico. Esto nos lleva al concepto de utopía. La utopía como aquello que nos orienta en un determinado camino político. O sea, la construcción de algo a la cual nosotros estamos aspirando. Definirlo como núcleo utópico significa que tiene que ser nuestra inspiración política. O sea, en términos del concepto de planeamiento estratégico que en alguna medida yo sigo, de nuestro modelo, en términos de el modelo de planeamiento estratégico de Harvard, la comunidad organizada sería la misión y la visión de nuestra propuesta política. Sigue Perón en la hora de los pueblos. Los propósitos enunciados en forma general no tienen otro valor que el de una esperanza lejanamente avisorada. Es la esperanza que pensamos en el futuro, a la cual queremos ir, sin tener un desarrollo de tiempo, pero es la que nos debe inspirar en todas nuestras reflexiones para la construcción política. Nunca perder de vista esa esperanza lejana, pero que en algún momento puede ser alcanzable. Me parece central. Esto es lo que constituye la comunidad organizada. Esto es la comunidad organizada para el peronismo. ¿eh? Y no difiere de lo que es una ideología para alguna de las otras corrientes políticas. Por eso, en el fondo, y respetemos el concepto de Perón, la ideología, lo que él propone es el punto del ovillo. La ideología hay que construirla entre el pueblo. Sigue Perón en la hora de los pueblos. No se puede hacer nada sin dice Perón, no se puede hacer nada sin una ideología que, como la estrella polar, indique el rumbo hacia el cual queremos ir. Sin una doctrina que, como un hilo de Ariadna, conduce a los objetivos congruentes de la ejecución. Toma mate. La estrategia que suele enseñar a los estudiantes en las escuelas. O sea, dice Perón, la comunidad organizada es nuestra ideología y pretende guiarnos como la estrella polar guiaba a los navegantes. Es Perón el que lo dice. Recojo el guante de la corrección que me hicieron los compañeros de Forjando Utopía. Eso es hemisferio norte. Para nosotros es la Cruz del Sur, que como un hilo de Ariadna nos debe guiar a los objetivos
que perseguimos a través de la ejecución de la práctica de la política. Yo creo que esto es contundente, claro, del papel que tiene asignada la comunidad organizada en nuestra concepción política. Nos advierte también en la hora de los pueblos que el viejo apotegma, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Porque las necesidades inmediatas yo no las voy a satisfacer con propósito, con esperanza lejana, sino que las debo satisfacer con realidades. Y los males no se corrigen con discursos, con esperanzas. Los males, las necesidades, las tengo que corregir con medidas políticas oportunas, que vamos a lograr a realizar siguiendo fines oportunos y resolutorios. Pero en la definición de esos fines y en la inspiración de esa práctica política no deberíamos de haber previsto esa esperanza lejana, esa cruz del sur que nos debe guiar en nuestro accionar política. Esto es el principio de primacía de la acción, del cual hizo mucho hincapié el Perón de los 70 y el cual también lo corrige, o sea, lo toma y lo acentúa Di Castro en algunos de los estudios sobre la propuesta de Perón en este tipo de temas. Dice Perón, para alcanzar esos fines será preciso primero concebir centralizadamente, para luego realizar descentralizadamente. Él no pretende un Estado omnipotente, el todo en el Estado, la ejecución descentralizada, no solo en organismos públicos, sino también en organismos privados que participen de ese proceso de ejecución. Las famosas organizaciones populares o libres del pueblo, de las cuales también nos habló en los 70. Para ambas cosas, sigue diciendo Perón, se necesita planificar. ¡Pah! Muchachos, políticos, dirigentes actuales, no se puede hacer política si no planifico. No es posible actuar en política por reacción. Es necesario planificar. La planificación no nos puede inhibir frente a eventos nuevos que surjan, pero en condiciones normales debería tener en claro lo que corresponde hacer en cada uno de los momentos. Y eso se obtiene a través de la planificación, que no es solamente la que debo realizar desde la conducción del Estado. En todos los procesos es necesario tener fines que nos ayuden a plantear los objetivos y después esos objetivos definidos desde la mirada de los fines y la realidad, y después ¿eh? la planificación de cómo voy a pasar de esa realidad hacia los objetivos que tenemos definidos. Siempre teniendo en claro que la urgencia es lo primero. No puedo detener resolver un problema de ya, de presente, porque estoy pensando en el futuro. Debo suspender a lo mejor el pensamiento, resolver el problema y después volver a... Lo que no debo es olvidarme del futuro. Lo que no debo es olvidarme del hacia dónde. Pero sobre todo la primacía es del ya, de resolver la acción. Segundo, la decisión, sí, en una conducción. Las decisiones centrales en esa conducción. La ejecución descentralizada a partir de la planificación que involucre a todos los que participan en este tipo de procesos. En síntesis, la comunidad organizada nos marca el hacia dónde vamos. En el texto de Perón, la estrella polar. En nuestra realidad cotidiana, nuestra cruz del sur.
la comunidad organizada es nuestra Cruz del Sur, la que nos marca el camino. La doctrina define los objetivos. Define los objetivos, el conductor tomará los fines, traducirá los objetivos que tienen que ver con la doctrina y dispondrá las formas de ejecución. Una ejecución que debe ser descentralizada y planificada. O sea, los fines en la comunidad organizada, en la ideología, la doctrina, los objetivos, o sea, los problemas y los objetivos perseguidos. El conductor tomará esos fines, revisará los objetivos, o los definirá en la doctrina y definirá las formas de ejecución, que en lo teórico debe ser descentralizada y planificada. Bolívar dice que Perón, a diferencia de los estadistas de su tiempo, no solo pensó en términos del Estado, entendido como el poder coercitivo, sino que pensó en términos de comunidad, siendo el Estado el elemento conductor de esa comunidad, pero no la comunidad en sí misma. ¿eh? No pensó en términos de una suma de individuos, la comunidad como suma de individuos, que es la concepción liberal, sino la comunidad organizada, una comunidad que debe prever los canales, las organizaciones, para que todos participen en ese proceso de decisión. Y ahora sí, nos metemos un poco en el libro de Perón. La parte central está en la última parte del libro. Si a alguien le interesa sacar el meollo del pensamiento peronista sin tener que leerse todas las reflexiones que Perón comentó aquel día de su exposición, nos bastaría con leer los 3 últimos capítulos. El capítulo 20, que habla de la comunidad organizada, o sea, cuál es el sentido de la norma que nos lleva a la comunidad organizada, el 21 que habla de la terrible anulación del hombre por el Estado y el problema del pensamiento democrático del futuro, siempre Perón hay una perspectiva de prospectiva, siempre Perón hizo un ejercicio de prospectiva. Y en el capítulo 22, donde afirma lo que él consideraba los principios filosóficos a partir de los cuales armó esa construcción filosófica, el sentido de proporción, el anhelo de armonía y la necesidad de equilibrio como los principios principales, valga la redundancia. Vamos a hacer una breve recorrida por esta parte de los capítulos, de los 3 capítulos finales. Perón comienza esta recorrida alrededor de la norma de la comunidad organizada, planteando que el bien es orden. El bien es orden, un orden armónico, un orden proporcional entre los distintos actores sociales. Y el núcleo de nuestro pensamiento. La virtud suprema de ese bien es la justicia. Es imposible concebir el bien social si no existe justicia en la sociedad. ¿eh? El valor central para Perón, para los peronistas que nos identificamos con tal, es la justicia aplicada a las relaciones sociales. Comenzamos la recorrida de Platón. Habla de el hombre y la colectividad se hallan en una integración recíproca. Esto es importante retomarlo, este concepto de la integración recíproca. ¿Por qué? Porque el liberalismo económico y el liberalismo económico extremo como el que hoy nos están predicando, sostiene que no existe esa especie de vínculo. Lo colectivo es la suma de individuos, individuos que cada uno de los cuales
se comportan de un modo autónomo, libre, sin ningún tipo de condicionamiento. Y la realidad nos indica que no es así. No era en los tiempos de la Grecia de Platón y menos lo es en los tiempos actuales. Nosotros nos integramos a diversos grupos sociales que van a constituir nuestras comunidades de referencia y vamos a adoptar muchos de nuestros comportamientos no como sujeto autónomo, sino como sujeto integrado socialmente. O sea, los grupos a los que participamos, las comunidades, influyen en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento influirá también en el sistema que nos contiene. Algo recíproco de ida y vuelta. De Aristóteles toma que el hombre está ordenado para la convivencia social, lo típico, es un ser social el hombre. Estamos ordenados para convivir socialmente, desde los tiempos de los griegos a los tiempos actuales. No hay diferencia. Aquel principio de Aristóteles sigue vigente, a pesar de las deformaciones que los economistas liberales han hecho a partir del pensamiento de algunos filósofos liberales. Redondea Perón, el bien supremo está más allá del individuo, un individuo que se realizará en un organismo supraindividual, que es la comunidad. Perón le asigna mucha importancia al cristianismo, o sea, y reconoce su papel en la historia. Ojo, vale aclararlo, porque cuando hicimos el curso presencial surgieron algunos. No estoy hablando de la religión. No implica que debemos ser religiosamente todos cristianos. Estamos hablando de la concepción filosófica que se genera a partir del peronismo y, a mi entender, la forma más concreta y clara de exposición de esa filosofía cristiana está, al menos en sus incidencias políticas, en la teoría social de la Iglesia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia. O sea, el cristianismo es el que sostiene que no existe una desigualdad innata. Todos somos hijos de Dios. ¿eh? Por lo tanto, es el primer cuestionamiento serio que se produce a la esclavitud. El cristianismo, desde sus orígenes, concibe a la esclavitud como oprobiosa. Y una vez que consiguió quebrar a la esclavitud, empezó a plantear la necesidad de la emancipación de la mujer. O sea, en sus ideas está también la génesis de este proceso. Perón indica en la comunidad organizada que el cristianismo fue la primera gran revolución, la primera gran liberación humana alrededor del cristianismo, y que esta corriente filosófica corrige algunos errores de las concepciones griegas y le da un formato a partir del cual aquellas concepciones griegas y las nuevas concepciones cristianas se ensamblan y terminan evolucionando. A lo mejor todos como griego, como filosofía griega, pero con una enorme influencia, una enorme incorporación del cristianismo, que fundamentalmente es hecho desde los padres de la Iglesia en los tiempos de la Edad Media. Eh, Ya lo aclaré, no es lo religioso, sino el cambio. La revolución no es lo religioso, sino el cambio social que produjo la irrupción del cristianismo como religión y como filosofía y doctrina. Después, Perón toma algo de Kant, hay algunas otras, yo voy a hacer una síntesis para meterlo en poco tiempo, con la subjetividad que aclaré en el primero de los encuentros. Esta selección de texto la hago yo, la hice yo, y puede ser cuestionada, y puede ser discutida, y en el fondo esa es la finalidad de esta exposición, cuestionar y discutir. En algún momento lograremos la síntesis. Kant dice, rescata de Kant la libertad como hombre y la igualdad como ciudadanos.
como hombres, hijos de Dios, somos todos libres. No hay esclavitud. No tenemos derecho de subordinar a la mujer. Somos todos iguales, somos todos hijos de Dios. Y eso nos lleva a una concepción de que debemos ser iguales como ciudadanos. Larga lucha, que recién se estaría logrando en el siglo XVIII, en las revoluciones, si se quiere, la inglesa de 1680 y pico, la norteamericana de 1770 y pico, y en la francesa. Somos libres por el solo hecho de ser hombre e iguales ante la ley. O sea, por ser hombre soy libre. Y un Estado que se precie de humanista me tiene que considerar igual a todos los demás frente a la ley que proclame ese Estado. De Rousseau toma el concepto de pueblo. Lo define como conjunto de personas con conciencia de ciudadanos. Muchas veces discutimos. No nos olvidemos. Ser pueblo implica concebirme con ciudadano. Concebirme con ciudadano me lleva a asumirme como igual a todos los demás ante la ley y que puedo insubordinarme, por lo tanto, frente a lo que son los centros de poder. Y que debo ser libre, debo luchar por esa libertad, por el solo hecho de ser hombre. Yo soy tan hijo de Dios como el más poderoso de una sociedad. Ahora, toda esta libertad, todo este conjunto de derechos que implica el pueblo, también trae obligaciones. O sea, siempre el derecho tiene una segunda cara, que es la necesidad de cumplir con algún tipo de obligaciones. Y va a ser virtuoso aquel que asume los derechos y cumple con las obligaciones. O sea, aquellos que acepten integrarse en una comunidad y que cumplan sus propios fines en los fines de la comunidad. En el fondo esto es la integración. Y esta va a terminar siendo la síntesis de la concepción peronista. No hay una integración personal si no es en una integración comunitaria. Hay una crítica a Hegel en esta parte de la lectura de Perón, fundamentalmente a la concepción del Estado de Hegel. En alguna medida, Hegel fue el que concibió para solucionar algunos problemas epocales. Todos los filósofos escriben en un determinado tiempo histórico y conseguía que, bueno, su concepción filosófica fue la que permitió recoger personas para salvarlas, pero que las terminó sacrificando a la providencia del Estado. Después hay más. Vuelvo a insistir, es la síntesis que yo hice por razones de tiempo. Después de toda la recorrida de los filósofos, nos deja la propuesta. ¿eh? Lo que Perón plantea como nuestro pensamiento, su pensamiento, nuestro pensamiento. Dice Perón, para que la voluntad se transfigure en su posibilidad de libertad, para que nuestra voluntad pueda ser libre, se abre al nosotros, nuestra voluntad se va a abrir a la voluntad de un nosotros, el colectivo, los tantos nosotros en los cuales nosotros participamos en la vida social. Y de esa transfiguración de nuestra voluntad en el nosotros, surge lo que él considera la ordenación suprema, que es la comunidad organizada, el modelo que nos debe inspirar. Esa comunidad organizada permitirá unir la voluntad con la libertad en una experiencia social vinculante. Mi voluntad con mi libertad y la libertad de todos, en una experiencia social, en un nosotros que nos termina vinculando y integrando a todos.
Mi voluntad solo podrá ser libre, atenti mi ley. Nuestra voluntad solo podrá ser libre en el marco de una experiencia social. No voy a ser libre por mi voluntad si es que no existe. En una sociedad donde no existe esa experiencia social, la libertad es solo de los poderosos, de los dominantes. Y para la gran mayoría es subordinación. Mi voluntad solo podrá ser libre en el marco de una experiencia social que nos vincule y nos integre en ese nosotros. ¿Qué es lo que vincula la experiencia social con la voluntad individual? Y ahí ese vínculo surge de los distintos juegos estratégicos que va a estar expresado por los centros estatales dominantes y toda una articulación en redes políticas y económicas que se va dando en toda comunidad. Advierte, ese juego debe ser sostenido, o sea, para que realmente haya comunidad organizada, para que el ejercicio de nuestra voluntad sea libre y pueda integrarse en ese nosotros que nos integra, que nos contiene, ese vínculo debe estar sostenido por dos cosas. Desde abajo, por un estado de justicia práctico y efectivo. Nuestras relaciones tienen que estar regladas por principios éticos, filosóficos, basados en la justicia. Y desde arriba, por una serie de valores comunes que nos reúnan espiritualmente, que generen la aglutinación esencial. Sin ese sostén, sin esa superestructura y esa infraestructura ideológica, sin esos dos elementos, la sociedad se desordena. Y una sociedad desorganizada, desordenada, se conflictúa, ¿eh? Genera relaciones de poder subordinantes, se pierde la libertad por gran parte de la mayoría, y esos que pierden la libertad también empiezan a sufrir privaciones materiales y todo tipo de violencia, porque el poder se termina ejerciendo a través de actitudes violentas. Creo que quedó claro la concepción de la comunidad organizada que surge del texto de Perón, La comunidad organizada. En el capítulo 21, Perón también habla del pensamiento democrático del futuro. Perón, 1949, consideraba que ese pensamiento democrático, esas ideas de la democracia hacia el futuro, estaban aprisionados por un dilema que implicaba las dos concepciones dominantes. De un lado, la concepción democrática liberal, que estaba corporizado en un sujeto individual y en su disfrute material, y del otro lado, ese pensamiento democrático estaba condicionado por una sociedad coercitivamente colectivizada, que es la sociedad que terminó organizando, no sé hasta dónde desde Marx, pero fue el marxismo real, que terminó reduciendo al hombre a considerar del hombre solo sus necesidades materiales. Tanto una concepción como otra concepción, Perón las tipificó como las sombras de la modernidad. Las sombras que de la modernidad que todavía hacían sombra, valga la redundancia, allá por 1949-1950. Ante esas sombras de la modernidad, Perón propone la comunidad a la cual debemos aspirar. Esa comunidad, en términos de Perón, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto. La libertad como causa genera responsabilidad como efecto. La responsabilidad como causa, o sea, asumir mi responsabilidad me va a llevar a un ejercicio pleno de mi libertad. No los puedo concebir separados. No puedo ser libre
si no soy responsable de mis actos? Muy claro. La comunidad a la que aspiramos es aquella donde el individuo tenga algo que ofrecer al bien general, algo que integrar, y no solo la presencia muda y temerosa que los individuos asumen frente al Estado liberal como al Estado comunista. Porque ambos casos los estados los aprisionan, los sancionan, en un lado a través de hechos económicos, en el otro lado a través de vínculos políticos. Usa reiteradamente en su libro la palabra integrar. Debo decir que me pareció halagüeño haberlo encontrado en los textos de ese economista coreano heterodoxo que ha llegado a nosotros en los últimos tiempos, Ahon Chang, que vuelve a discutir la concepción filosófica de los liberales en el concepto de que estamos integrados en una comunidad. Algo que Perón ya decía en la década del 50, pero bueno, muchos lo están descubriendo ahora a través de este economista. Integrar es una palabra clave. Integrar significa estar participando en igualdad de condiciones en una comunidad que la siento como propia, es mi comunidad, mi comunidad, es propia, la que participo, donde me integro, donde llevo mis aportes voluntarios y donde recibo un montón de elementos que van a terminar de definir mi comportamiento. Integrado, y esto es muy importante, integrado es estar convencido de que no hay diferencia entre mis principios y los principios de mi patria, que no hay diferencia entre nuestros principios y los principios de la patria. Eso es estar integrado. Repito, eso es estar integrado, cuando los principios son los mismos. Si se quiere, llévelo a otro tipo de organizaciones. Estar integrado en una organización siempre implica eso, compartir mis principios con los de la organización. Termina ese desarrollo de la idea en lo que hace al pensamiento del futuro afirmando, somos colectivistas. El justicialismo, el peronismo, es colectivista. Ahora, la base de ese colectivismo es de signo individualismo. No queremos que el colectivo ¿eh? absorba y anule al individuo, sino que el individuo se integre en el colectivo. Fácil, no, pero sí un desafío. Importante para tener en cuenta, importante para guiar nuestro accionar político. Y repito, porque si bien voy guiándome por la comunidad organizada, hay un texto que lo vimos el sábado en el encuentro anterior, en el segundo, que es una frase de Perón que extraje del discurso de inauguración del periodo de sesiones ordinarias del año 1950 en la Asamblea Legislativa, o sea, en el Congreso. Para mí, lo más claro. En aquel momento decía Perón, nosotros realizamos en nuestro país la idea que remarcamos antes, en ese momento lo proponía al mundo, la doctrina del equilibrio y la armonía, del individuo y la colectividad. Equilibrio y armonía entre los individuos y la comunidad. ¿Cómo? Por la justicia social, lo que ya dijimos, el pensamiento central en Perón. Pero no lo agotó en eso. Entró a meter ejemplos de cómo era esa integración guiada por la justicia social. ¿eh? Una justicia social que dignifica el trabajo. ¿eh? Hace una distribución equitativa y le da participación al trabajador en los ámbitos de trabajo. Una participación que pretende humanizar el capital, que sí, saque sus ganancias, pero que lo haga a partir de reconocer que los trabajadores son personas y no anexos a sus máquinas.
que eleva la cultura social, propuesta típica del peronismo. Y en eso estaba trabajando Perón en los últimos años del 50, en ir generando una cultura social que debía suprimir la explotación del hombre por el hombre. El peronismo en este proceso de integración apunta, y en esto se parece a la propuesta del marxismo de suprimir la explotación del hombre por el hombre, solo que por métodos diferentes, integrándonos en la sociedad nosotros, ¿eh? Insectificando, anulando a todos los hombres en el otro planteo. Y termina reconociendo que va a producir la realidad positiva, ya estaba sancionada la Constitución, donde se proclamaba los derechos del trabajador, del anciano, del niño y de la familia. Esto es la justicia social, el reconocimiento de ese tipo de derechos. Y cierra ese párrafo de aquel claro discurso del año 1950 diciendo, de tal manera que el nosotros de la sociedad se realiza y perfecciona por el yo individual dignificado como persona humana. Más claro, como dice el dicho popular, échele agua. Por lo tanto, resumiendo lo anterior, una sociedad, una comunidad organizada, debe ser una sociedad justa, o una sociedad justa, la comunidad organizada. Y para que sea una sociedad justa, es necesario que haya un número apreciable de individuos que por educación, por persuasión y sobre todo por el libre desarrollo de su persona moral, de su personalidad, practiquen y demanden justicia. O sea, ojo, la construcción de esa sociedad empieza por nosotros. Si en mis comportamientos cotidianos no practico justicia y no demando justicia, nunca vamos a lograr esa comunidad organizada. Peronistas, ocupémonos de que la justicia sea nuestro valor central como individuo, practiquemos la justicia en nuestros hechos y reclamemos, demandemos justicia de la sociedad y del Estado. Así estaremos aportando a la contribución de esta sociedad. Nos aclara que esa justicia no puede ser impuesta desde arriba por hombres que no la valoran ni la practican. Si yo no practico la justicia, no tengo derecho a imponerlo desde el ejercicio de una función pública. Si yo no practico la justicia e intento imponer, seguro que los valores no van a encanar en la base y a la larga, como todo ejercicio de poder, va a terminar generando su reacción. Y a veces las reacciones se terminan de llevar ese tipo de proceso. Tarde o temprano, el poder político recurrirá a una violencia perfeccionista que termina destruyendo los tejidos y los lazos sociales. Esto es importante sobre la construcción desde el Estado. Yo puedo hacer una construcción política desde el Estado, pero es fundamental que en esa construcción política yo practique y proclame y valore la justicia. Es el modo con que los valores se encarnan. Los valores no encarnan por pico, por prédica. Los valores se encarnan cuando yo veo en el otro su ejercicio. Esta concepción de Perón, sobre todo en nuestro periodo de la resistencia, nos trajo mucho debate. Construcción social, o sea, organización social, ¿cómo? Desde arriba, desde abajo. Está claro, o sea, si accedo al gobierno y tengo poder político, puedo usar esa situación
para construir desde arriba. Pero con los limitantes exteriores. Si esa construcción no es a través de la práctica de la justicia, posiblemente nunca voy a conseguir que se plasme en la sociedad. Por el contrario, la comunidad organizada se va a ordenar ética y espiritualmente desde abajo, ¿eh? Logrando desde arriba que los individuos vayan asumiendo esa actitud. O cuando no estamos en el gobierno, logrando que los individuos practiquemos, prediquemos y demandemos justicia. Esto es un punto encontrado con la concepción marxista-leninista, porque la construcción política de Lenin fue desde arriba. También fue la de Perón. Y también desde arriba fue la reconstrucción parcial que hizo Kirchner. Pero creo que en ambos casos se hizo a partir de una concepción de justicia, buscando la justicia, practicando la justicia, predicando la justicia. Y eso va generando valores que terminan encarnando y empieza el proceso desde abajo que termina por construir la comunidad organizada. Lo terminé de decir. La construcción de Perón fue desde arriba. Pero en esa construcción él sabía que el desafío mayor, el cambio sostenido, la estabilización de una revolución requería de una asunción libre y singular de los individuos. Sabía que es muy difícil transmitir y encarnar valores comunitarios si uno no lo expresa en su propia vida. O sea, era y es la batalla cultural que todavía nos queda por dar. La última encarnación, la actualización del pensamiento, el omega, dijimos, de aquel pensamiento de Perón que arrancó en la comunidad organizada, es el modelo argentino para el proyecto nacional. En su libro póstumo, Perón nos plantea que nuestra sociedad futura debe responder al concepto de comunidad organizada. Nos arrancan diciendo, muchachos, tenemos que construir una sociedad futura, pero el modelo de esa concepción futura es aquel viejo modelo de la comunidad organizada. ¿eh? Aquella comunidad donde, sintetiza lo que veníamos viendo en el modelo, nuestra comunidad solo puede realizarse en la medida en que se realice cada uno de los ciudadanos que le integran. Nos aclara más adelante en el modelo, el carácter de organizada alude simplemente a ese equilibrio, a esa básica armonía que justifica y da lugar a la existencia. Ya lo vi, pero lo importante es que termina de afirmar que en el 74 la comunidad organizada seguía siendo la esperanza que nos guiaba en la construcción de la sociedad futura. No, esto es bastante nuevo, quizás también producto de los tiempos, en el modelo argentino para la construcción de esa comunidad organizada exige pluralidad de pensamiento y críticas constructivas. No es necesario que todos pensemos iguales, podemos pensar diferente. Debemos coincidir en los principios que nos definen los fines a perseguir. Es válida la crítica cuando se está gestionando, pero la crítica constructiva que apunta a mejorar una práctica en función de aquel elemento. Y no debemos pensar todo iguales, porque las formas de realización, las concepciones de frente a los problemas, Perón en los 70 ya manejaba la idea de la complejidad. Sabe que es particular de cada uno. Por eso está planteando la necesidad de que existan pluralidad de pensamiento en el análisis del problema.
que en alguna medida deberíamos buscar una síntesis y regla de definición, y lo conveniente que es la existencia de críticas constructivas como elemento esencial de esa forma de organización y funcionamiento. Esto no estaba tan claro en los 50. Reconoció que a los 70 habíamos alcanzado un cierto grado de organización del Estado. Nada que ver con el Estado de hoy. O sea, eh, producido el derrocamiento del peronismo y terminada la Revolución Libertadora, los distintos gobiernos que dieron continuidad a este proceso fueron más tibios, y se manejaron en el contexto de una inercia que venía del primer gobierno peronista. Por eso el Estado no había sido tan afectado. El desmantelamiento del Estado peronista, los europeos lo llamaron del bienestar, ocurrió con la dictadura militar del 76. Y al día de hoy no hemos sabido reconstruir ese Estado ni siquiera a los niveles de la década del 70. Pero en aquellos años, en el 74, Perón reconocía que si bien había una cierta organización estatal, no estaba organizada la comunidad. Y que muchas veces los poderes del Estado trabajaron para que no se produjera esa organización, que esto había sido según quien gobernaba. Había momentos donde se recuperaba alguna instancia de organización popular, había momentos donde quien gobernaba destruía. No lo vio Perón porque estaba fallecido. La dictadura del 76 fue el punto culminante de esos procesos porque prácticamente destruyó todo el andamiaje. Lo que intentan ahora, Milei de por medio, es volver a destruir ese poco andamiaje, pero que en parte habíamos logrado con la restitución de gobiernos populares. Y nos dicen los 70 que pueblos sin organización, o sea, pretenden pueblos sin organización, porque es el modo para someterlos a cualquier tiranía. Perón sostiene que se tiraniza lo inorgánico, pero es imposible tiranizar lo organizado. Desde lo organizado surgirá siempre la resistencia. Y lo que siempre nos dijo, sobre todo en la etapa final de su vida, la organización es lo único que va más allá del tiempo y es lo único que permite triunfar sobre él. Quizás es bueno que muchos de nuestros dirigentes retomaran estas ideas y comenzara también a trabajar y a impulsar la organización popular. Poco antes de morir, en el libro que estamos hablando, nos propuso, o sea, el deber del tiempo era organizar la comunidad. Y reconoce que es una ardua tarea porque requiere programación. Ya hablé antes de la planificación en los 70, lo vuelve en los 50, lo vuelve a plantear en los 70, y pensar que algún presidente nuestro dijo que no creía en la planificación. Muchachos, requiere participación del ciudadano. Y esto también vale la pena, porque hemos notado, desde los 80 para acá, una fuerte reorganización de nuestra propuesta política desde los marcos y los conceptos de la democracia representativa. Los peronistas consideramos que la democracia representativa era lo mejor que había, pero nuestra propuesta era avanzar más allá de la democracia representativa, a lo que después vamos a ver Perón llamó democracia social. No nos olvidemos de esto, dirigentes peronistas, recuperemos democracia representativa que supone participación del ciudadano. Me acuerdo de mi enojo en los 80, cuando después de haber ganado, yo vivía en La Pampa, se cerraron las unidades básicas, porque en alguna medida el ámbito de la participación
no existiendo otra forma que un consejo deliberante, iba a ser a través de las unidades básicas. Pero quienes gobernaban no querían ningún tipo de recorte a lo que podían ser las facultades. Las unidades básicas comenzaron a ser cerradas. Yo creo que esto ocurrió en todo el país. Y esto es un poco lo que nos llevó a los procesos poco peronistas que ocurrieron después. Perón reconocía que requiere capacitación. Estamos capacitando. Aplaudo a los compañeros de Forjando, que aún en el marco de una campaña política siguen en este tipo de ejercicio. Y a mí me reconforta porque son los que me piden que haga de disparador de alguno de los procesos y a mí me obliga a actualizarme y a reorganizar alguna forma de pensamiento. Y también un hecho novedoso del Perón de los 70, nunca lo había planteado en los 50, el sentido del sistema. Su propuesta de organizar a la sociedad era concibiendo la sociedad como un sistema para su orden y funcionamiento. Y esto nos lleva a la definición de un método de organización, un método que está muy vinculado al pensamiento sistémico complejo, como se lo suele conocer. Había que tener cierta, o definía cierta aptitud para ser organizador. Además está decir, no hubo organizadores, porque poco tiempo después de proclamar, de anunciar el modelo argentino, Perón fallece, y por lo tanto el proyecto quedó trunco. ¿eh? Esos organizadores debían poseer en su acción y en su experiencia una innegable vocación de servicio público. El Papa, actualmente y en épocas de cardenal, afirmaba que la política es un servicio público. Muchachos, políticos, asúmanlo. No es en provecho propio, sino es en provecho del pueblo. Nosotros, los que nos asumimos políticos, no somos una clase llamada a organizar. Somos una clase, somos un conjunto de personas llamadas a servir al pueblo, desde las funciones que nos toque. Para eso hacemos política, como servicio público, como servicio al pueblo. Además, requiere, dice Perón, aptitud de conducción. Hay que tener esa habilidad, ese pensamiento, esa concepción estratégica que vimos que era la tercera acepción de la tercera posición. La veremos en el cuarto encuentro, de acuerdo al programa armado. Y por último, Perón reclamaba de esos organizadores capacidad concreta para el estudio de las cuestiones del desarrollo social. APA, tienen que tener capacidad de análisis como sistema, utilizando el método de las cuestiones necesarias que implica esa idea del desarrollo social. ¡Qué magnitud de pensamiento! ¿Cuánto extrañamos un político con estos atributos? Debe representar los organizadores, los políticos de aquel entonces, solamente intereses legítimos y aspiraciones justas, actuando con absoluta y radical autenticidad, no coacheado, programado por los marketineros políticos, con absoluta y radical autenticidad. Esto es lo que nos hemos enterado en este último proceso electoral, que muchos sectores populares encuentran en Cristina, que es auténtica cuando manifiesta sus ideas, aún a veces lastimando mucho, y también es lo que encuentran en Milei, y no en muchos otros dirigentes políticos. Dirigentes, piénsenlo, y empiecen a mostrarse tal cual son. Y termina, deben poseer una conducción de comunidad organizada. O sea, participar de esa conducción de la comunidad organizada, que debe ser centralizada a nivel superior del gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse. Fíjense lo que dice Perón.
ser funcionario público implica sacrificarse por el pueblo, entregar la vida, si se quiere, por el pueblo. Quizás esto también es uno de los puntos que impactó de Néstor y en parte también se asume de Cristina, este sacrificio. Y sigue redondeando Perón una concepción centralizada a nivel superior y una ejecución descentralizada. Vayamos a otros niveles e inclusive hacia la comunidad en la necesidad de ejecutar. Esa ejecución descentralizada debe ser por un pueblo que se organizó de un modo libre, en la forma que resulte más conveniente para sus fines. Este es el papel de las famosas organizaciones libres del pueblo, sabiendo que las organizaciones sirven por la calidad de los dirigentes que están a su frente. Evaluemos calidad en el momento de elegir. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta? ¿Qué factores se deben tomar en cuenta en el momento de organizar la comunidad? Y Perón plantea 4 principios, 3 principios y un factor aglutinante. Claridad de objetivo, muy claro a dónde quiero ir, en un tiempo reconocido, definido. Principio de objetividad en el análisis de los problemas, objetivo lo más posible, y un alto grado de conciencia social, de reciprocidad, de darme cuenta de la realidad en la que vivo. Después va a terminar definiendo un factor aglutinante. Claridad de objetivo que deben surgir de la base de una ideología común, que reúne a los hombres que sienten de una misma manera, lo que consideran fundamental para el país. Aquí va a venir después la definición de la necesidad de una ideología común para construir. De ahí debe venir esa claridad de objetivo. Y esa ideología común, como siempre lo sostiene, concretada en una doctrina que abre un amplio espacio de conciencia mayoritaria para ponerla en práctica en su ejecución. Objetivos que perseguimos en un tiempo determinado, definidos, concretados en la doctrina, pero definidos a partir de esa ideología común y de contrastar esa ideología común con una realidad problemática, con los problemas de la realidad, de los cuales debemos ser capaces de analizar. Y ese análisis debe ser objetivo. Significa que toda estructuración debe prescindir de abstracciones subjetivas, recordando que la realidad es la única verdad. La conciencia social, la identificación por parte del hombre de sus derechos inviolables sin enajenar la comprensión de sus deberes. Y el factor aglutinante, Perón opta por concebir a la solidaridad social, a la solidaridad entre los miembros de una sociedad como ese factor que nos va a aglutinar, a unir para salir adelante, como fuerza poderosa de cohesión que solo un pueblo maduro puede ser germinar. Hemos definido los atributos de los organizadores comunitarios y qué factores deben tomar en cuenta para llevar adelante ese proceso. Cuando se logre organizar, la comunidad argentina será organizada cuando esté totalmente organizada. Será posible realizar lo que sigue interpretando como la visión de todos los ciudadanos. Hacer triunfar la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza. Este sería el triunfo de la justicia en la comunidad organizada. Una justicia, una comunidad, una sociedad plena de justicia social. Sabe que no será fácil, porque no hay libre decisión cuando, nos está hablando de los 70, y él tiene claro, la áspera garra de la dependencia nos constriñe, está ahí arriba, queriéndonos agarrar.
De ahí que comunidad organizada implica cortar con esa ápera garra de la dependencia. Termina firmando en la comunidad organizada. Comunidad organizada significa comunidad liberada. Perdón por el furcio. Comunidad liberada. Comunidad organizada es una comunidad liberada, no liberal, liberada, que cortó las amarras de la dependencia del imperialismo que la constriñe. Otra vez el antiimperialismo claro en el pensamiento de Perón. ¿Cuál es el papel del hombre en la comunidad organizada? Nos dice Perón, requiero del hombre de nuestra tierra lo que debe integrar la esencia de cualquier hombre de bien. Y ahí manda tres atributos del hombre en la comunidad organizada. Ser auténtico, ser creativo y ser responsable. Autenticidad, creatividad, responsabilidad. Son los principios que dan fundamento único a la más alta libertad humana, a la verdadera libertad, no la libertad de los desiguales. Pero claro, pero él mismo reconoce en su texto que el hombre no es un ser angélico y abstracto. Los hombres somos reales y nos comportamos en un determinado momento, con pro y con contra, a veces de un modo, a veces de otro modo y muchas veces de modo inconsciente. Dice Perón, en su esencia está implícita su situación. O sea, en mi realidad cotidiana, en lo que soy, en mi esencia, en lo que soy hoy, está la situación social que hoy tengo. O sea, esa situación surge de la conexión con una tierra determinada y de la inserción en un proceso histórico concreto. Mi esencia principal de hoy surge de que vivo en un lugar y que participo de un proceso que no arrancó hoy en el presente, viene desde el pasado. Es un proceso histórico concreto, común, con aspectos fuertes, lindos y aspectos malos y hacia atrás. ¿eh? Pero todos forman mi situación de hoy. ¿eh? A partir de esa situación de hoy, debo, en alguna medida, empezar a asumirme como auténtico, creativo y responsable. Sigue Perón, ser argentino significa ser un lúcido y activo habitante de su peculiar situación histórica. Hoy, ser argentino implica también ser lúcido y activo habitante de la situación histórica que tenemos hoy. De aquí la necesidad de volver a analizar esa realidad desde los principios que nos define la ideología para poder reconocer hacia dónde queremos ir en un tiempo determinado. ¿Cómo argentino nos distingue una determinada situación geopolítica? La había en los 50, la había en los 70 y era diferente, y la de hoy, y hoy vuelve a ser diferente. Por eso un poco el desafío es empezar a ver esas diferencias de hoy, desde este postulado de estos principios. Nos distingue un íntimo compromiso moral con el destino de la tierra que nos alberga. Siempre debemos estar, estamos a veces inconscientemente unidos al destino de esta tierra y significa asumir una historia específica que va perfilando lentamente nuestra identidad como pueblo. El humilde pedido de Perón. Y cierra este capítulo en el modelo argentino. 1974. Nos solicita a cada argentina que actualice en profundidad su adherencia a cada tierra. Hoy debemos hacer lo mismo. Somos argentinos, vivimos en la Argentina. Analicemos en profundidad qué significa eso y cuán importante puede ser para nosotros.
Recordemos que sobre nuestro compromiso y nuestra autenticidad es donde va a brotar las semillas de una patria justa, libre y soberana, que define el modelo hacia el cual queremos ir. Y eso permitirá que como pueblo tengamos una identidad. Identidad popular, gran desafío. Creo que aquí, en el tema de la identidad popular, es quizás la principal batalla en la cual hemos retrocedido. Nos dice Perón en los 70, si nuestra sociedad desea preservar su identidad en la etapa universalista, globalización, dijeron desde el centro, en los 70 nos estábamos diciendo que se avecinaba, 20 años después llegó, y algunos nos enteramos recién cuando llegó, pero Perón ya nos estaba diciendo, deberá conformar y consolidar una arraigada cultura nacional. Nuestra cultura es cada vez menos nacional. Aquí es donde más impacto hemos recibido. Reconoce que hasta ese tiempo se había hablado mucho sobre cultura nacional, pero nunca se había especificado cuál debía ser su contenido. Para defender esa cultura nacional, que es lo que nos debería dar identidad, Perón dijo que debíamos tener en cuenta tres instrumentos poderosos. El primero, la creatividad inmanente del pueblo, que lo seguimos siendo hoy. Seguimos siendo un pueblo creativo. A pesar de todos los menoscabos que algunos argentinos de mal nos proclaman todos los días. El segundo instrumento para afirmar esa identidad es la educación. Dentro de la anarquía que la educación tiene. En algunos casos construye, en otros casos destruye. Y el principal elemento, porque quizás sea el más importante hoy, los medios de comunicación masivos, que hoy son mucho más poderosos de lo que eran en los 70 que Perón hablaba. Y dice, me detengo por eso en esta parte. Perón sostiene que se debe insistir en la necesidad de que esos medios de comunicación masiva estén al servicio de la verdad y no de la explotación comercial. Pueden ser privados, pero la verdad ante todo, que estén al servicio de la formación de las personas y no del consumo. Hoy solo sirven para incentivarnos al consumo. Que estén al servicio de la solidaridad social, la fuerza aglutinante que debía haber. Al contrario, hoy nos rige la competencia egoísta, en gran parte de nuestra sociedad. Y cerrando, nos planteaba Perón, la vida política de la sociedad argentina del futuro ha de realizarse en una comunidad organizada. Propongo que esa comunidad organizada configure una democracia social. Uno de los aspectos de esa comunidad organizada es que su gobierno debía llevarse adelante a través de una democracia social, un concepto que ahora nos vamos a detener a verlo, más amplio de la democracia representativa que se reimplantó en los 80 y que con mucha vigencia se ha hecho carne en el pensamiento de muchos políticos. Democracia social, les decía recién, que es diferente de la democracia liberal. Perón la llamaba demoliberalismo y hablaba despectivamente del demoliberalismo en La Hora de los Pueblos. Quizás a mí me marcó mucho, fue el primer libro de Perón que leí, pero siempre recuerdo y trato cuando actúo en política de no asumirme como un demoliberal. Lamentablemente muchos dirigentes los perdió esa mirada de un dirigente demoliberal. En el pensamiento demoliberal solo califica individuo y Estado. Solo se toma en cuenta el Estado como el ente rector de la sociedad y el individuo como la base constituida por un montón de sujetos que se comportan como Robinson Crusoe en la sociedad.
reconoce el demoliberalismo una única institución intermedia que eran los partidos políticos. Descarta la existencia de otras organizaciones sociales, a las que termina acusando como concepción corporativista del Estado. Y ojo, si el político se siente clase social, también se asumió como una corporación, con lo cual debemos revisar en alguna medida este modo de ver las cosas. Perón propone ir directamente hacia estructuras intermedias completas, que, cubriendo los partidos políticos y los grupos sociales, no solo partidos políticos, también grupos sociales, den a nuestra comunidad la fisonomía real de lo que queremos calificar como una democracia social. Primer elemento, no solo, o sea, están los partidos políticos, algo muy menoscabado de la democracia neoliberal de hoy, donde el individuo está incluso por encima del partido. Prácticamente han quedado adormecidos los partidos políticos. Y en segundo lugar, la incorporación de los grupos sociales, a ese contexto. La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación, y acá está que es la democracia social, la creación de una serie de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Ñácate, democracia social, el desafío de analizar y reconocer y organizar instituciones, que garanticen que el pueblo pueda manifestar su voluntad de modo más directo que más allá de ir a elegir representante cada 2 años. O sea, ese es un poco el desafío que nos planteaba, en el modelo argentino. ¿Por qué la llama democracia social? Y ahí Perón define, es social en la medida en que, como dije una vez, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un único interés, el del pueblo, una de las verdades peronistas. O sea, la democracia será social si el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un único interés, el del pueblo. Y allí la importancia de garantizar la participación, del pueblo, en los procesos de gobierno. Sigue diciendo Perón, es social porque la sociedad es su marco, la sociedad es su objeto y el instrumento de su realización, y porque el pueblo organizado en sociedad es el actor de las decisiones y el artífice de su propio destino. Es social también, termina de afirmar, por cuanto procura el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad, porque hace la sociedad justa, la comunidad justa, la comunidad liberada. Para reflexionar. Yo creo que hay mucho importante en esta mirada, de la comunidad organizada que nos deja Perón y su actualización, al modelo argentino para el proyecto nacional. Hay mucho para reflexionar y hay mucho para construir. Creo que este es un poco el desafío, comenzar este tipo de discusiones y en alguna medida tratar de ir plasmándolo, en prácticas que tiendan a la construcción de esa democracia social. En el 94 reformamos la Constitución, pero está lejos de ser una Constitución social. Terminamos reafirmando la mayoría de los principios que tienen que ver, eh, con lo liberal. Pero el pensamiento de Perón no había caído en vano. Algunos mecanismos se incorporaron.
algunos mecanismos que fueron mal usados o nunca usados, pero que en el fondo implica una participación sin dejar de lado la mirada de convocar al pueblo cada tanto, como puede ser el plebiscito o la revocatoria o alguno de esos otros instrumentos que está previsto en la Constitución del 94. No tiene nada que ver, o sea, o son muy poco frente a lo que Perón planteaba como democracia social, al desafío de crear instituciones que en alguna medida garantizan. Perón había previsto como una de estas instituciones, fue su proyecto final, la creación de un consejo para el proyecto social. Un consejo que en parte se parecía, pero nada más que se parece, creo que tiene una construcción mucho más profundo a los consejos económicos sociales que había en Europa y que en algunas constituciones provinciales, incluida la ciudad de Buenos Aires, se incorporó, pero que tienen un funcionamiento totalmente atípico de lo que fue su concepción. En Perón, el objetivo, digamos, las cámaras, diputados y el Senado, el Poder Legislativo, tenían las mismas atribuciones que siempre, dar el marco dentro del cual el Ejecutivo funciona. Pero había una organización, que era el Consejo para el Proyecto Nacional, donde la participación comunitaria debía concebir la Argentina del futuro, planificar la Argentina del futuro, definir la ideología argentina, planificar la Argentina del futuro. Ese es el desafío que aún hoy tenemos pendiente. Y hasta aquí llegué porque me extendí mucho más de lo que estaba previsto.